El LIDAR se basa, lo que necesitamos es un emisor de láser con un GPS diferencial. Entonces lo que hace es que ese emisor esté en el suelo, o sea LIDAR terrestre, o esté en el aire, LIDAR transportado, emitirá pulsos láser y, como ya sabéis, el láser rebota en todas las superficies y vuelve. Y calculando el tiempo que ha tardado y las coordenadas precisas que tenemos de dónde está el emisor, podemos calcular la tripleta de coordenadas de con quién ha rebotado. Luego, por otra parte, ¿cómo se comportan estos pulsos? Pues en una superficie sólida completamente, solo hay un pulso y rebota entero. En el agua lo absorbe el agua, ese pulso láser. Y sin embargo, cuando la superficie no es plenamente sólida, por ejemplo, imaginamos una hoja, una parte del pulso rebota y la otra continúa. Entonces lo que tendremos son distintos retornos. ¿Qué información tenemos de un retorno? Pues como os he dicho, tenemos la tripleta de coordenadas de dónde ha rebotado ese retorno. En hojas, suelo, pájaros, etc. En cualquier sitio. Luego podremos, con un preprocesado que llamamos nosotros, clasificarlo. Y clasificaremos lo que es suelo de lo que es vegetación, en nuestro caso, en el ámbito forestal. Luego ese pulso también tendrá una información de intensidad, que es la reflectancia. Y finalmente tendremos también el número de retornos. Sabremos si ese pulso es un primer retorno, un segundo o un tercero. Lo que he dicho antes, cuando la superficie no es completamente sólida, parte de ese pulso láser, porque tiene una huella del tamaño más o menos de una pelota de tenis, parte de esa huella continúa y ese pulso continúa y rebota con otra superficie. Puede ser que rebote completamente y se acaba ahí la vida de ese retorno porque vuelve al receptor, o continúa otra parte de ese segundo retorno. Y así podremos saber si son primeros, segundos, terceros. Entonces, en ese preprocesado, una vez tengamos los datos LIDAR, ¿qué visualizaremos principalmente? Sobre todo, si es suelo o es vegetación. En esta imagen a la izquierda veis lo que es rosa, que es suelo, lo que es verde es vegetación. Y podremos clasificarlo por número de retornos. A veces nos puede interesar trabajar solo con primeros retornos o con todos los retornos. ¿Y cuál es la aplicación directa de esta información LIDAR? Y en particular, ¿por qué se ha realizado en España este vuelo del IEGN de información LIDAR? Pues para generar modelos digitales de elevaciones, en particular los modelos digitales del terreno, con una resolución espacial pequeña. En el IEGN los ofrecen una resolución de 5 por 5 metros, pero nosotros trabajando con la nube de puntos directamente podemos hacerlos con resolución perfectamente de 2 por 2 o de 3 por 3. ¿Y qué información tenemos además que podemos extraer directamente de la nube de puntos? Pues aquí en esta transparencia podríais ver a la izquierda, que a lo mejor no veis especialmente bien, sería la nube de puntos directa. Se verían los árboles y el suelo en azul, están coloreados en una escala de verde y naranja los árboles con su altura, y luego además podríamos obtener directamente, solo filtrando el suelo y con algoritmos, el modelo digital del terreno directamente, o podríamos tener el modelo digital de superficies, que sería este de la esquina inferior izquierda, que sería como si cubriéramos esa zona de vegetación con una sábana, como la taparía, y veríamos pues, las copas de los árboles que veíamos aquí, y el modelo digital de alturas de vegetación, que no es más que el modelo digital de superficies menos el modelo digital del terreno. Es para que no esté referenciado respecto al nivel del mar, sino respecto al modelo digital del terreno. Esas serían las aplicaciones generales, por lo que en España, por ejemplo, se diseñaron el vuelo del IEGN, pero que no incluía aplicaciones forestales. Entonces, respecto a las aplicaciones forestales, las principales que tenemos es el inventario, aunque también tenemos de hidrología, topografía. Entonces, dentro del inventario tenemos dos grandes grupos que podemos hacer con información libre. El inventario con métodos de árbol individual y el inventario con métodos de masa.
El inventario con métodos de árbol individual lo que buscamos es localizar los ápices de los árboles, identificarlos, calcular la superficie de su copa y a partir de esa posición estimar cuál es su altura, su diámetro, sus variables dendrométricas. Y sin embargo, el inventario por métodos de masa lo que hacemos es agrupar en una superficie fija, por ejemplo, lo habitual son celdas cuadradas de 400 metros cuadrados, de 20 por 20 metros, en los que procesamos la nube de puntos, la comprimimos, perdemos las coordenadas X e Y de esa nube de puntos y es como si las comprimiéramos en una sola línea que solo tiene altura, solo tiene Z. Y lo que a través de estadísticos, de percentiles, etcétera, relacionamos esos datos con las variables forestales de la celda en cuestión, o de la zona en concreto. ¿Qué datos disponibles tenemos en España? Pues el IGN, a través del PNOA, pensó en su momento dar cobertura LIDAR a prácticamente a toda España. Y este es el mapa de cómo están actualmente las coberturas realizadas. El objetivo era generar modelos digitales del terreno, de gran resolución, de 5x5, pero luego se ha visto que tenía muchas más utilidades. Actualmente se está haciendo Andalucía y Baleares. Y no estoy seguro si se hace o si se va a hacer el cuadrante que falta de Castilla y León. ¿Nos sirven estos datos? Sí que nos sirven. Hay publicaciones científicas que avalan que con una densidad de puntos de medio punto por metro cuadrado, que es lo que tiene el PNOA, se pueden extraer variables forestales para inventario. ¿Qué información nos da la nube de puntos directamente del LIDAR? Pues como os he dicho, tenemos aquí, si se ve más o menos bien, lo que serían los rebotes. En verde sería la vegetación y sería cómo rebota los pulsos láser en la vegetación. Y en rosa y blanco sería lo que es el modelo digital del terreno, el suelo. Entonces, pues a partir de esa nube de puntos podemos extraer alturas medias de masa, altura de inflexión de ramas, alturas dominantes o la continuidad vertical que existe en algún momento en concreto, o la continuidad horizontal, o si hay un estrato de regeneración. Por ejemplo, abajo se podría ver lo que significa una fracción de cavidad cubierta cero, no tenemos datos, una fracción de cavidad cubierta del 100%, tenemos todos los datos, dan siempre hay un dato de vegetación que tiene otro de suelo por debajo, pero siempre hay un dato de vegetación, no llegan primeros retornos al suelo directamente. O lo que significaba lo que os he dicho de los percentiles, que sería así: comprimimos esa nube de puntos, ese píxel, que es un volumen, es un voxel que se llama, en solo un plano, que sería el de Z. Lo que se hace es ordenar esas alturas, y el percentil 5 quiere decir que el 5% de las observaciones está por debajo de esa altura, el 95. O sea, el percentil 5 lo que quiere decir es una altura baja, el percentil 95 es una altura alta. ¿Cuál es el esquema general de un inventario forestal con tecnología LIDAR? Pues el esquema general es el siguiente. Tenemos una toma de datos desde un punto de vista de adquisición de la nube de puntos LIDAR y una toma de datos en campo. Esas dos fuentes de datos las vamos a relacionar mediante modelos estadísticos, tras procesar la nube de puntos, etcétera, para que a partir de esa nube de puntos que tenemos en continuo obtenida por el LIDAR, podamos estimar todas las variables forestales. Y el último paso va a ser una generación de cartografía, mapas temáticos. Como hemos visto, modelos digitales del terreno, de elevaciones, de altura de vegetación, pendientes, sombreados, fracción de cavidad cubierta, distintos percentiles, y luego ya estimadas esas variables forestales. ¿Cómo será la toma de datos? Pues la toma de datos va a ser la misma que en un inventario convencional, solo que en menos puntos. Pero tendremos una masa forestal, tendremos un nube de puntos
tomaremos los datos forestales o los datos dendrométricos o dasométricos de esa parcela y los relacionaremos con esa nube de puntos. A partir de lo que hacemos es que, en nuestro caso, tendremos un modelo estadístico en el que tenemos una i, que van a ser siempre los datos de campo, y la relacionaremos con distintas x, que van a ser los datos que proceden de la nube de puntos fija. Y eso es lo que aplicaremos luego a toda la superficie. Porque lo que queremos es que esa información que tenemos real de campo se corresponda con la que hemos estimado. Entonces, tendremos que realizar también una validación para saber que esos datos son buenos. Es decir, esas son las mismas superficies, arriba es una ortofoto, abajo es la estimación con LIDAR y se tiene que corresponder. Entonces, esta es una fase importante, esa evaluación de la calidad del inventario, ya que tenemos dos fases. Una fase que es el ajuste y otra fase que es la validación. Y tendremos intersección entre ambas fases. En el ajuste tenemos que comprobar unas hipótesis, tenemos que ver que la especificación del modelo es buena, que el modelo es robusto, es consistente y tiene sentido. Y evaluaremos unos estadísticos, que sea error cuadrático medio, R cuadrado, error absoluto medio, es una serie de estadísticos de diagnosis, que serán los mismos estadísticos, pero sobre otra muestra distinta, que será en la validación, porque en la validación también nos va a interesar cómo funciona ese rango, cómo funciona ese modelo en ese rango, cuál es su uso, o el comportamiento, o si realmente hemos cumplido los objetivos.